¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un ejercicio muy importante y muy interesante también, que es lo que debemos hacer en realidad siempre que nos llega un textil nuevo, un textil que no hemos manejado, pues hay que hacer pruebas para saber cómo lo vamos a coser. Bueno, voy a empezar por explicarles que para que ustedes conozcan o les quede muy claro cuál es el hilo de la tela. El hilo de la tela es por donde está esta orillita, por donde empiezan a fabricar los textiles. Y el ancho que trae la tela, que generalmente es 1,5, es en el sentido, digamos, perpendicular al hilo de la tela. Las prendas las tenemos que colocar a la hora de cortar al hilo. No siempre es así, porque en ocasiones cortamos a 45 grados, que es así, o al bies. 45 grados es doblar la vertical sobre la perpendicular, así, de esta manera. Y esto sería el hilo el corte al bies. Muy bien. Bueno, ahora vamos a, siempre antes de empezar a trabajar, eliminamos estos piquetitos de nuestros textiles, porque esto a veces está como plisadito o a veces demasiado holgado y perjudica hasta la hora de cortar. Entonces siempre hay que eliminarlos antes de empezar a cortar. Vamos a hacer una práctica de 3 costuras diferentes en cada tipo diferente de textil. Vamos a cortar en 4 partes. Yo hice la muestra en cuadritos de 20 por 20 y entonces los voy a cortar en 4 para poder hacer las 3 prácticas que necesito, que es costura recta, costura francesa y costura inglesa, para ver con cuál tipo de costura se me facilita coser este textil. Bueno, aquí tenemos el chifón, que yo ya retiré los piquetitos también para que no se me plisara, y vamos a hacer el mismo ejercicio. El chifón es una tela transparente y generalmente pesada, mientras que la organza también es transparente, pero es una tela liviana. Aquí tenemos en esta parte, que es donde se ve que inicia el tejido, que está el orillo de la tela. Este es nuestro hilo, en la posición en la que vamos a colocar las piezas. También retiramos, yo aquí estoy usando una muestrecita que pues de un pedacito de tela que ya tenía, pero retiramos esta pestañita porque, como les digo, a veces está como muy cerradita o a veces muy estirada. Entonces la retiramos, y para no perder el hilo, pues de una vez cortamos en 4 para saber que el hilo de nuestra tela pues es la parte que está más larga. Ahí está. Luego tenemos el mesh, que aquí se puede ver claramente cómo frunce el resto de la tela. También lo vamos a quitar. Este lado es el hilo del mesh. Aunque cuando usamos telas stretch, el hilo no puede tener mucha importancia, puesto que vamos a cortar hacia donde estire más el textil, que de hecho estira más efectivamente a contrahilo. Este es el hilo y lo recortamos también.
también vamos a separar nuestra muestra en 4 para poder hacer las prácticas de costura. Y luego tenemos la mezclilla, también aquí está el orillo de la mezclilla y lo vamos a retirar también. Este sería el hilo. La mezclilla es una tela muy amable para confeccionar porque se trata de fibras naturales. Todas las telas de fibras naturales les va a costar muy poco confeccionarlas, no les va a costar nada de trabajo. Aquí tenemos el tul. Y ahorita vamos a ver las diferentes estrategias que vamos a usar para coser cada textil. Tenemos esta que es una fibra de punto y que se deshebra con mucha facilidad. También es un reto coserla. También tenemos aquí la orilla que igual la vamos a retirar. En este tipo de textiles generalmente dibujamos los patrones y pasamos un pespunte con la máquina a 1 centímetro de distancia antes de recortarlos para evitar que se deshagan, porque los tejidos son muy separados y fácil se deshace la tela. Y bueno, la estrella de la noche. Esto que es imitación piel y que bueno, de repente tenemos que coserlo en estas máquinas industriales y no es nada fácil. Entonces ahorita vamos a ver también, yo tengo este recorte que es pequeñito, pero voy a usar pues costuras pequeñas de cada una de ellas, pero pues para que vean cómo se hace. Este también tiene hilo, como pueden ver, y lo retiramos también. En todos los textiles vamos a hacer los mismos tipos de costura para que sepan, para que vean cómo se resuelve. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con este textil que les comento que se deshebra. Primero vamos a hacer una costura simple. Esta pues no nos dio mayor problema porque es una tela, es fácil de confeccionar esta tela porque es una tela de punto. El problema es que se deshebra con facilidad y entonces por eso les comento que generalmente dibujamos las piezas, pasamos primero un pespunte a un ladito del dibujo donde están las líneas y después recortamos. Pues aquí tenemos nuestra costura simple sin problema. Ahora vamos a hacer una costura francesa. La costura francesa, primero se pasa una costura por el lado de derecho, una costura angostita para poderla cubrir con la siguiente costura. Pasamos una costura generalmente a medio centímetro. A mí me gusta cortarla después
a que quede todavía más angostita. En este textil no les recomiendo que la dejen tan angostita porque se deshace. Entonces una al derecho y después otra al revés que cubra las pestañas de la primer costura. Cuidamos que nuestra costura nos quede bien en el centro. Esto, si no tienen mucha habilidad, pueden ir a planchar la costura y luego después cosen. Planchar costura abierta y después cosen. Aquí está la costura francesa. Lo que se trata de que vean aquí cuál es la más adecuada, cuál no me funcionaría. Por ejemplo, esta no, porque queda muy grueso. Esta sí, ya planchándola queda abierta. Obviamente tendríamos que poner zigzag en la orillita o over. Y luego seguiría la inglesa. Para la inglesa se deja que sobren 7 milímetros y se cose a otros 7 milímetros. Una vez que hicimos la primera costura, doblamos la pestaña más larga sobre la pestaña más corta, luego abrimos y cosemos con las dos piezas abiertas. En este tipo de textiles no es fácil confeccionar este tipo de costuras. Pueden ayudarse hilvanando o, como yo lo hago, con un descosedor, o como en este caso que es un volteador, para empujar la costura hacia adentro. Bien, esta es la costura inglesa, que para este textil, aunque queda gruesecita, está bien porque queda plana. Cuando hacemos una chamarra o un pantalón son adecuadas este tipo de costuras. Esta pues ya vimos que no es muy recomendable, pero la inglesa y la costura simple sí. Aquí tenemos ya en este textil. Luego vamos a hacer el mismo tipo de costuras pero en tul. En el tul no les va a presentar mayor dificultad coser, solamente la francesa, que vamos a coser ahorita por el derecho y después por el revés. Aquí sí la podemos dejar muy delgadita la costura para que se nos vea muy linda, porque es una transparencia, y entre más delgadita sea la costura es mejor. Y obviamente nada mejor que el tul para una costura delgadita, pues no se va a deshebrar. Entonces con
toda la confianza podemos recortar el exceso para que nos quede una costura, la primera costurita de 3 milímetros y luego hacemos la segunda a 5 milímetros para que la cubra. Ahí está, costura francesa. Esta sí es adecuada para este textil. La inglesa les va a costar un poquito de trabajo en este textil, puesto que como no se plancha bien, es medio rebelde, digamos, para dar la vuelta, pues nos va a costar un poquito de trabajo, pero recuerden que pueden hilvanar. Doblamos la primera costura, la costura más larga sobre la más corta, abrimos y cosemos. Y quedó muy bien. La inglesa, la francesa y la costura recta normal.